Bienvenidos de nuevo a nuestra semanal, eh, escritura, nuestra porción, nuestra parashat, que en este caso se titula Noé. Hablemos de la primera porción, que se llama En el principio, Bereshit. Estuvimos hablando un poco acerca de Noé. Queremos decir que estas porciones semanales breves en la que vamos a estar compartiendo todos los viernes, hemos hecho un lanzamiento de 3 porciones a la vez para ponernos al orden. Y bueno, hablando un poco de la introducción de estas porciones, son las porciones que se leen cada día en cada sinagoga del mundo. Y se cree, según los estudiosos, que estas porciones, que son 54, y se leen cada semana hasta completar el ciclo del año hebreo, se hicieron en Babilonia por Esdras cuando empezó de nuevo a leer la escritura al pueblo. También tenemos referencia a Maimónides, que lo lee, pero nuestro interés en esta porciones que vamos a compartir no es otra que la de una manera sencilla y breve, porque no van a tener, cada capítulo no va a tener más duración de 30 minutos, pues es compartir a la luz del Espíritu Santo cada porción de la Escritura, sin ninguna otra pretensión ni ningún otro interés de compartirla. Aquellos que están interesados pueden poner sus comentarios y si te bendice, pues pones un me gusta. Tienes preguntas, muy gustosamente las estaremos contestando. Y nuestro interés es exponer con humildad, con amor y por medio del Espíritu Santo compartir estas porciones. Dicho lo cual, hablemos de la primera, que es Bereshit. Hoy hablaremos Noaj o Noé, acerca de la vida de Noé. Ya estuvimos hablando la primera pasada del capítulo 1 de Génesis al capítulo 6, que llenándose de maldad, en el capítulo 6, la tierra, tenemos aquí delante la Biblia, la Escritura, y leemos que Noé fue un hombre que fue hallado gracia delante de Dios, y nos hacemos la pregunta, leyendo estos 5 capítulos que vamos a leer hoy, vamos a ir del 6 al 11, que es la porción Noé. Iremos hasta Abraham, de Noé a Abraham. El pecado nos dice que fue la violencia. Viendo Dios que se había multiplicado la maldad sobre la tierra, vio que el pecado que había era la violencia. La violencia de una sociedad que estaba totalmente entenebrecida. Y hablemos que los hijos de Dios, es decir, la simiente de Set, juntamente la simiente de Caín, los hijos de Dios, la simiente de Sem con las hijas de los hombres, la simiente de Can, se mezclaron y se produjo una sociedad llena de toda depravación, pero realmente el pecado que en el capítulo 6, verso 10, nos dice que Noé engendró 3 hijos, Sem, Can y Jafet. La tierra estaba corrompida en presencia de Dios y estaba llena de toda injusticia y violencia. Aquí vemos cómo el Señor ve como la gota que colma el vaso del pecado en esta generación es la injusticia y la violencia. Podemos hablar de la rapiña, el quitar el derecho al débil, oprimir al debilitado. Este fue, entre muchos, el pecado más grande, que es el pecado y la violencia. Luego en el verso 13 nos dice también que le dijo Jehová o Elohim a Noé, a fin
El fin de todo hombre viene ante mí, por cuanto la tierra ha sido repleta de toda violencia a causa de ellos. He aquí, los destruyo con la tierra. Como he dicho, la gota que colma el vaso del pecado en aquel tiempo, en aquella sociedad depravada, era la injusticia, la rapiña, el robo, el hurto y la violencia. El Señor le dice a este hombre Noé que haya gracia delante de él. Y como hemos dicho en el capítulo 6, verso 3, el Señor también dice, y vio Dios que la maldad del hombre había sido multiplicada en la tierra y su corazón maquinaba de continuo solo el mal. Y el Señor dice en el verso 8, la escritura en Génesis 6, 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y el Señor le dice en el verso 14 que construya un arca de madera, que la calafatee, la cubra con brea por dentro y por fuera, y le da una serie de medidas, y también le dice eh, que introduzca allí, ya sabéis, toda clase de animales limpios, y le dice, estableceré también mi pacto contigo, en el verso 18, y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos, y de todos los ganados. Vemos que primero el Señor establece el pacto con Abraham. En el verso 18 dice, pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos, y de todos los ganados y de todos los reptiles y de todas las fieras y de toda carne tomarás de todos de dos en dos y los introducirás en el arca para alimentarlos contigo, serán macho y hembra. De las aladas, todas las aves según su especie y todos los ganados según su especie, todos los reptiles que restan sobre la tierra según su especie, todos entrarán de dos en dos contigo para ser alimentados por ti, macho y hembra. Y tú toma para ti de todo alimento comestible y almacénalo contigo, pues te será sustento para ti y para ellos. E hizo Noé conforme a todo lo que le había ordenado el Señor, así lo hizo. Vemos que tiene que entrar una pareja de animales con Noé, pero que también el trabajo de Noé, aparte de construir el arca, es también de proveer comida comestible para ellos y su familia y también para los animales que entran. Vemos que en el capítulo ya 7 estamos en el diluvio, y el Señor dijo a Noé, entre toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo en mi presencia. Noé era un justo por la fe, no participaba en la injusticia, en la violencia. ¿De qué justicia está hablando aquí? Dice el Señor, entra tú y toda tu casa en el arca porque a ti he visto justo ante mi presencia entre esta generación, entre esta generación depravada, de rapiña, de hurto, de violencia. Hay un hombre que es Noé, y que este Noé, que viene de la simiente buena, hay una justicia, que él no participa en la injusticia y la violencia. En el libro de Job dice, mis manos nunca las llené de violencia, por eso mi oración será oída. Hay algo que detiene las oraciones, es la violencia, es el abuso sobre el débil, es ejercer violencia no solamente física, sino violencia también con mis palabras. Cuando mis palabras son violentas contra mi prójimo, contra mi familia, contra mi hermano, mis oraciones tienen estorbos, mis oraciones no son limpias delante del Señor. Y bueno, allí comienza a entrar este trabajo, entran los animales y Noé ya construye el arca, pero vemos algo interesante, que en el verso 12 del capítulo 7 dice, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Si el diluvio no comenzó de repente, una avalancha de agua, diluvio, es un montón de fuerza de agua que cae, sino que en el verso 12 vemos la misericordia aún de Dios para que la gente proceda al arrepentimiento. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El propio Señor dice que Él es tardo para la ira y grande en misericordia.
Y en el verso 12 del 7 vemos cómo comienza eh, una lluvia. Dice, y hubo una lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Pero ahora mirar lo que dice el 17. Y estuvo diluviando sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y el agua fue aumentada y levantó el arca, y ésta fue alzada sobre la tierra. Y diluvió, llovió 40 días y 40 noches, pero en esos 40 días y 40 noches se aumentó la lluvia. Es decir, fue un proceso en los días, en los 40 días que estuvo diluviando, que fue en aumento. Era un proceso. Aquel juicio que Dios mandaba de agua sobre la tierra para quitar toda carne era un proceso. Es igual como nuestro Señor, el Mesías, que dice que será todo esto principio de dolores. La venida del Mesías es una venida que va en proceso, como el parto de la mujer va en proceso, para que la gente se arrepienta. Pero la Biblia, por más que veían aquellos contemporáneos de Noé, aquella sociedad depravada, que Noé estaba construyendo el arca y le preguntarían toda aquella obra tan grande, aquel barco tan grande que estaba construyendo, que hacía nadie procedió a querer entrar en el arca porque la, la tierra estaba llena de violencia y depravación. Es interesante que en esta oscuridad, creo que en esta porción que es Noé, que estamos compartiendo en esta tarde, creo que hay una oscuridad en estos 5 capítulos de esta porción, una oscuridad tremenda. En la oscuridad de la violencia, la oscuridad de la depravación, la oscuridad de la injusticia de esta sociedad, la ausencia de justicia en los hombres, solamente en un hombre que se llamó Noé, en el cual es testificada por el propio Dios desde el cielo, y él fue un pregonero de justicia porque él era justo. ¿Qué le hizo justo? No participar en el pecado de la violencia, de la injusticia y de la opresión al prójimo. Entraron todos ellos, verso 8 del capítulo 7, dice, por el agua del diluvio entró Noé en el arca con sus hijos, su mujer, las mujeres de sus hijos, y de los volátiles, de los ganados puros y de los ganados impuros, de todos los reptiles sobre la tierra. De dos en dos llegaron a Noé. Llegaron a Noé. No tuvo que Noé buscarlos. Llegaron a Noé. Vemos en estos 5 capítulos cómo todo está hasta Abraham colocado milimétricamente en una perfección de detalles. En esta oscuridad tenebrosa vemos una pequeña luz que va a ser ese barco con unos animales, una pareja de animales, una familia de Noé con su mujer, sus hijos y sus nueras, que en medio de esta gran tiniebla y esta gran oscuridad va a resplandecer como la misericordia de Dios con la humanidad. Y sucedió que a los 7 días el agua del diluvio vino sobre la tierra. En el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, en el día 10º, el séptimo mes, en ese mismo día fueron rotas todas las fuentes del abismo y las compuertas de los cielos fueron rotas. Y hubo lluvia sobre la tierra 140 días y noches. Diluvió 40 días, pero sobre la tierra hubo agua, multitud de aguas. Hubo, lo dice la Biblia en el verso 12, en el verso 11, perdón, allí dice que entró Noé en el arca en el séptimo mes, fueron abiertas las compuertas de los cielos, y en el verso 12, como decía, hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, Cam y Jafet y los hijos de Noé, la mujer de Noé y sus 3 mujeres de sus hijos con él, y toda bestia salvaje según su especie, y todo animal según su especie, y todo reptil que repta sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie. Llegaron a Noé, al arca, de dos en dos llegaron a Noé, de toda carne de lo que hay aliento de vida. Los que llegaron, macho, y los que llegaron, macho y hembra de toda carne, entraron conforme había ordenado Dios a Noé, y cerró Dios el arca desde fuera. Desde fuera, Dios cerró el arca.
Es decir, que llevó cada pareja de animales impuros y animales limpios hasta Noé. Y cuando los llegó hasta él, entraron en el arca y desde fuera Dios cerró el arca. Y estuvo diluviando sobre la tierra 40 días y 40 noches, y el agua fue aumentada y levantó el arca, y ésta fue alzada sobre la tierra. Y el agua arreciaba y crecía mucho sobre la tierra, y el arca flotaba encima del agua. Y crecía más y más el agua sobre la tierra hasta cubrir todas las altas montañas que estaban debajo de los cielos. 15 codos más arriba fue aumentada el agua que toda montaña alta. Y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, volátiles, ganados y bestias, y todo reptil que pulula sobre la tierra, y todo hombre y todo lo que tiene aliento de vida, y todo lo que había sobre la tierra seca pereció. Y borró todo ser vivo que existía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta el ganado, el reptil, las aves de los cielos fueron borrados de la tierra, y solo fue dejado Noé y los que estaban con él en el arca, y el agua fue mantenida elevada sobre la tierra 150 días. El agua se mantuvo 150 días y Noé mandaba a los cuervos, y los cuervos no venían. ¿Por qué no venían? Porque eran aves de rapiña. Fijaos que la rapiña era, hablando de la violencia, de la opresión, el robo, la rapiña, era lo que los hombres, la sociedad de Noé, tenían en aquel tiempo. Pero Noé mandó cuervos y seguía habiendo, pues evidentemente, cuerpos flotando sobre las aguas, que los cuervos encontraban alimento y no volvían. Pero cuando Noé mandó ya una paloma, la paloma sí volvió y trajo con ella en su pico un ramillete de olivo, señal de que el agua ya había descendido. Dice, por 150 días, capítulo 8, verso 3, e iba cediendo el agua sobre la tierra, y por 150 días el agua cedía y disminuía. Y en el mes séptimo, en el día 17 del mes, el arca se posó sobre los montes de Ararat, es decir, entre Armenia y Turquía. Allí se aposentó el arca, y el agua menguó paulatinamente hasta el mes décimo, y en el primer día del mes undécimo se dejaron ver las cumbres de las montañas. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana que había hecho en el arca, y como hemos dicho, envió el cuervo que salía y volvía hasta secarse las aguas de sobre la tierra. Luego envió la paloma para que a ver si habían menguado las aguas de sobre la faz de la tierra. Pero la paloma, no hallando lugar donde posar sus pies, volvió a él al arca, porque había agua sobre la faz de la tierra. Entonces le extendió su mano, la tomó y la metió consigo en el arca. Esperó ansiosamente aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma desde el arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y tenía una hoja de olivo fresca en su pico. Entendió Noé que el árbol había menguado sobre la tierra, y habiendo esperado aún otros 7 días, envió la paloma, la cual no volvió más a él. Y en el año 601 de la vida de Noé, en el primer día del mes, aconteció que el agua comenzó a drenar sobre la tierra. Y Noé hizo remover la cubierta del arca, y mirando, he aquí la superficie del suelo estaba drenando. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, fue secada la tierra. Y habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, y la mujer y tus hijos contigo. Saca contigo a todo animal de toda especie de ave, de bestia y de todo reptil que recta, y vayan por la tierra, fructifiquen y aumenten sobre la tierra. Vamos ahora a ver el olor que apacigua. El olor que apacigua. Estamos utilizando la palabra de Dios, la versión textual, pero también usaremos la versión Reina Valera, por supuesto. Y viendo que Noé había ya el agua drenado, salió Noé y sus hijos y su mujer, la mujer de sus hijos con él, y todas las fieras y los ganados, todo volátil, todo reptil salieron del arca. Construyó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos sobre el altar. No dice un animal, dice de todo animal limpio.
sea, fueron muchos holocaustos, ofreció. Y toda ave limpia ofreció holocaustos sobre el altar. Dice, y aspiró el Señor un olor que apacigua, dice la versión textual. Olió el Señor un olor que apacigua, un olor que tranquiliza. ¿Qué era lo que se apaciguaba de Dios, que se tranquilizaba de Dios? La ira de Dios, el juicio de Dios que tenía que venir sobre la tierra. Aunque hemos visto cómo el agua se mandó de a poco y de a poco también se tardó en construir el arca, pero nadie procedió a arrepentirse. Dice, y respiró el Señor un olor que apacigua, y considerándolo, dijo Dios, no volveré más a maldecir la tierra por causa de las obras humanas, porque la mente del hombre se inclina al mal desde su juventud. No volveré a cortar ser viviente como he hecho. Todos los días de la tierra, siembra y cosecha, frío y calor. Verano y primavera no cesarán durante el día y la noche. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo, fructificar y multiplicaos, llenad la tierra. Y el temor y el pavor a vosotros estará en todo animal de la tierra y todo ave de los cielos y en todo lo que se mueve sobre el suelo y todos los peces del mar. Vemos aquí la bendición de Adán, sojuzgar la tierra, enseñorearos de ella, es decir, gobernarla, reinar sobre ella. Vemos otra vez que desde el principio está el concepto de reino, es decir, que el Estado que Dios quiere, que va a implantar ya por fin, y esperamos ansiosos, la venida del Mesías. El Mesías traerá su reino, ha establecido su reino espiritual, pero el Señor, dice los profetas, que vendrá el Mesías y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, y el monte de los olivos se partirá por la mitad, saldrá por un río hacia el mar de la sal, hacia el mar muerto, y se limpiará, se sanará aquellas aguas, y habrá redes, habrá prosperidad económica. Y desde Jerusalén saldrá la ley de Sion, la palabra de Jehová. Y todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento. Era, hermanos, por fin ya una sociedad tranquila, de descanso, como se llama Noé. Por fin la tierra tenía descanso de la violencia y de la justicia. Aquí también vemos que en el verso 9 dice, he aquí que yo mismo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia y después de vosotros, y todo ser vivo que está con vosotros, con el ave, con el ganado, todo animal terrestre que está con vosotros, todo lo que salieron del arca, estableceré pues mi pacto con vosotros, que no será más aniquilada ya más ninguna carne con agua, por el agua de diluvio, ni habrá ya diluvio para destruir la tierra. Y dijo el Señor a Noé, esta es la señal del pacto que os doy entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por generaciones perpetuas. Pongo mi arco en la nube y será por señal mi pacto entre yo y la tierra. Sucederá que cuando yo cubra de nube la tierra, aparecerá mi arco en la nube, me acordaré de mi pacto entre yo y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, no habrá más agua de diluvio para destruir a todo ser vivo. Estará pues el arco en la nube, y lo miraré para recordar el pacto eterno entre todo ser viviente y toda carne que está entre la tierra y yo. Y dijo el Señor Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda carne que hay sobre la tierra. Y los hijos de Noé que salieron del arca eran Sem, Can y Jafet. Can es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé. Y de estos se produjo la dispensión sobre la tierra. Pero Noé era labrador de la tierra y plantó una viña y tomó del vino y se embriagó. Y viéndolo desnudo en su tienda, su hijo Can, padre de lo que es Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo afuera a sus dos hermanos. Pero Sem, Can y Jafet tomaron un cobertor y se lo pusieron ambos sobre sus espaldas y yendo hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Sus rostros estaban vueltos hacia atrás y no vieron la desnudez de su padre Noé. Al despertar de su vino, Noé supo lo que le había hecho su hijo menor y dijo, maldito es Canaán, siervo del siervo serán sus hermanos, y añadió, bendito sea de Adonai Elohim de Sem, y sea Canaán su siervo, y que Elohim ensanche a Jafet, y habite las tiendas de Sem, y sea Canaán siervo de ellos.
y vivió Noé tras el diluvio 350 años. Fueron todos los días de Noé 950 años y murió. En la próxima porción, la próxima parasá, que es Lelejab, que significa eh, y saldrás de tu tierra, hablaremos ya de Abraham, hablaremos también de la repartición de varias naciones. Quiero decir algo también importante, que en el concilio de Jerusalén había un gran conflicto, se supuso un gran conflicto, porque no había iglesias, no existía iglesia protestante, ni iglesias evangélicas, era la sinagoga. Los que estaban en la sinagoga, antes del derramamiento del Espíritu Santo, cuando Pedro fue a Cesarea, a la casa del Cornelio, y mientras estaba predicando, el Espíritu Santo descendió sobre la casa de aquellos gentiles, había una gran polémica, porque los judíos dicen, ¿cómo vamos a permitir que los gentiles entren aquí a nuestras reuniones y sean como nosotros? Ellos también tienen que guardar la ley de Moisés. Pero Pablo y otros decían que no, que el pacto de la Torá, el pacto de la ley, fue dado a Israel en el Sinaí, no era para los gentiles. Entonces hubo una gran discusión. El propio Pedro da su testimonio dice, y vosotros sabéis lo que supone para mí, que soy judío, ir a la ciudad de Cesarea. Ciudad de Cesarea era una ciudad construida por Herodes, que era una pequeña Roma. Estaba llena de hipódromos, de coliseo, de gimnasios, de todo lo que había en Roma. Era una pequeña Roma a orillas del mar de Galilea, o cerca de Galilea, para los romanos. Allí vivían los procuradores, Pilato y todos los procuradores que estuvieron gobernando y eran mandados a Judea por el Imperio Romano desde Roma. Bueno, cuenta su testimonio de cómo el Espíritu Santo, el predicando allí, se derramó. Entonces hubo allá discusión si tenían que guardar la ley o no. Pero Santiago, que estaba como cabeza allí, eh, eh, tomó de lo que se le dijo a Noé, que lo único que tenía que guardar Noé, no había Torá, no había ley de Moisés, lo único que tenía que guardar Noé en aquel tiempo era guardarse de los ídolos, guardarse de la fornicación, guardarse del ahogado y de la sangre. Esas son las leyes de Noé que habían en aquel tiempo para la descendencia de Noé, que se guardara eso solamente. Entonces, para los gentiles se les aplica en ese primer momento esas leyes que se le dieron a Noé, que están en estos primeros capítulos que hemos leído, ¿vale? En el cual se les dice que no participen de todo esto. Luego, más adelante, el apóstol Pablo ya habla de que cada uno en su propia conciencia esté convencido de lo que come, el que come y da gracias para el Señor come y da gracias, y el que no come para el Señor y da gracias, pues para el Señor no come y da gracias. Entonces, pero sí que en el principio, en este conflicto, para no dañar tampoco la conciencia de los hermanos judíos creyentes, que fueron los primeros creyentes y convivieran judíos y gentiles, según Colosenses capítulo 2, se aplica, según Santiago en el Concilio de Jerusalén, las leyes de Noé para que no coman. Aunque luego ya Pablo y el Señor también dijo que no contamina lo que entra en el hombre, sino lo que sale en la boca del hombre. Bueno, pues concluimos segunda porción, Noé, la parashat Noé, y nos vemos en la siguiente porción, que será Leleja, dejarás de ir o saldrás de tu tierra. Bendiciones para todos, grandemente, que Dios bendiga vuestras casas, vuestras vidas y vuestras familias.